Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Juan Falconi Puig. Él es jurista, con él vamos a hablar sobre la revocatoria del habeas corpus a Jorge Glass. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Bienvenido, buen día. Hola, buen día, Jaime. Gusto de estar con ustedes nuevamente y a través suyo, pues con la audiencia de Ecuador en directo, a quien le hago llegar mis buenos días. A lo mismo que al colega que lo acompaña, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, bueno, vamos directo al tema. De acuerdo al fallo que indica el tribunal que resolvió la acción de protección en favor del ex vicepresidente Jorge Glass, dice que causó indefensión al Estado al no notificar a la Procuraduría General del Estado. La pregunta es si en todas las audiencias que se da para resolver un tema de habeas corpus, ¿tiene que asistir un representante de la Procuraduría General del Estado o solo por este caso que es el ex vicepresidente Jorge Glass? Mire, con todo gusto, Jaime, pero quiero empezar por preguntarle, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque según eso puedo extender Unos un 30, poco más. 30 minutos, doctor. 30 minutos la explicación, porque creo que el tema es importante. Hay una mala aplicación en la Corte Provincial de Santa Elena sobre todas las disposiciones legales que tienen que ver con esto. Y realmente eso es inadmisible. Mire, vamos en orden, pero solo déjeme hacer una acotación a la última parte del programa. Vendiendo el Banco del Pacífico, que sería un error kilométrico, no se baja ninguna tasa de interés. No solo que no se baja ninguna tasa de interés, sino que pierde el Estado un ente rentable y competitivo que deliberadamente se dice en el medio que lo han puesto en malas condiciones para venderlo más barato y que ya se dice quiénes estarán atrás de la compra, los mismos de siempre, los que les están regalando 2.000 millones, que el presidente no ha dicho una palabra sobre eso, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras no hay con qué pagarle a los profesores, mientras no hay medicinas, mientras no hay salud, quieren vender activos del Estado que son rentables. La cosa está ahí en quién los compra, ¿no? Pero ese es otro punto y eso es aparte. Vamos directamente al tema. Mire, ¿qué es lo que dice el artículo 47 del Código Administrativo? Porque además las leyes, hay distintas normas, pero aquí hay que aplicarle las leyes que son pertinentes y las leyes especiales. Una de las reglas básicas de interpretación de la ley que lleve a su aplicación correcta es que la ley especial prevalece sobre la ley general. Y entonces el COA se refiere concretamente a la representación legal de las administraciones públicas. Y dice, la máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos, relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo los casos expresamente previstos en la ley. Y la representación jurisdiccional de las administraciones públicas, cuando se refiere el artículo siguiente, el 48, a las administraciones públicas que no estén dotadas de personería jurídica. Ahí se hace un tanto una confusión entre persona jurídica, personalidad jurídica y personería jurídica. Y esto que también se lo menciona en el fallo es tan sencillo como lo siguiente, mi estimado Jaime, para la audiencia. La persona jurídica, dice el Código Civil, por definición es un ente ficticio. Es un ente ficticio por persona. No es que quiero aquí hacer gala de conocimientos, ni mucho menos, pero creo que en beneficio de la audiencia es necesario tener claro ciertos temas. Y persona, ¿de dónde viene persona? Persona viene de la máscara que se usaba en Grecia, los griegos, para el teatro. Entonces la máscara que usaban significaba el personaje que estaban interpretando, personaje. Entonces si la máscara de un ángel, estaban interpretando un ángel, si la máscara era del diablo, estaban interpretando un diablo, etcétera, etcétera. De ahí viene persona. Y la persona, inclusive el Código Civil habla del principio de viabilidad para la existencia de la persona. Entonces, la persona natural con capacidad, la que ya tiene capacidad, mayor de edad, es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero tratando de hacer un parangón de los entes jurídicos a la persona natural,
se dice persona jurídica es un ente ficticio. ¿Cómo puede ser un ente ficticio? Es lo que no existe. Ahí hay contradicciones en el Código Civil. Es un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, como si fuese una persona natural. De ahí que nada menos que un autor de la envergadura muy conocido por todo aquel que pasó por la Facultad de Derecho, Hans Kelsen, hablaba de la personificación jurídica, de asimilar el ente jurídico a una persona. Asimilarlo porque hay que darle una categoría y porque es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero como es un ente jurídico, o si se quiere aceptar que sea persona jurídica, por sí misma no puede actuar, tiene que actuar a través de un representante, que es el representante legal y que está diciendo el artículo 46 del COA. El COA es el Código Orgánico Administrativo, cómo está la representación legal en la máxima autoridad. Así de sencillo. Entonces, porque aquí se arma toda una teoría para llegar a la nulidad, porque llegar a la nulidad del fallo del juez Moreira de Manglar Alto, porque no se habría citado al procurador del Estado. Entonces no había aquí que citarlo al procurador del Estado. Y cuando está directamente demandado el Estado es cuando hay que citarlo. Y ahí, ¿qué pasa en el juicio de Isaías? ¿Qué pasa con los 2.000 millones que reclaman? Que por supuesto infundadamente todo. ¿Qué pasa con los bienes que les están devolviendo? Nadie dice nada en este paisito que se lo llevan en peso. Nadie dice nada y ahí sí tendría que intervenir el procurador. Vamos a seguir la pista, tiene que la prensa seguir la pista. Obviamente la prensa seria, la no asalariada, tiene que seguir la pista para ver en qué queda eso, que ahí sí debe intervenir el procurador. Y no se le ha oído decir nada, ¿verdad? Paréntesis, superado ese paréntesis. Entonces, aquí no tenía que intervenir el procurador del Estado. No hay razón de nulidad porque no se lo haya notificado, y eso sería por omisión de solemnidad sustancial. Y se dice por indefensión. El Estado no ha estado en indefensión. Y se invoca también otra disposición que es importante tenerlas claras para que la audiencia tenga clara que no es cuestión de citar un artículo. Se dice el artículo tal dice tal cosa, pero cuando se va a revisar el artículo resulta que no dice eso y hay que entonces estar con este tema en una minuciosa verificación de los textos legales. Se cita también el artículo 230, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial para decir que no era el juez competente, el juez Moreira, que por las reglas generales que ya se han visto hasta este punto, quedó demostrada su competencia, inclusive lo declaran error inexcusable a ese pobre juez, que no era competente él, sino el juez de garantías penitenciarias. Pero ¿qué ocurre? Ese artículo de 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el numeral primero dice claramente, primero dice el artículo 230 en la parte general, la competencia de las juezas y jueces de garantías penitenciarias. En las localidades donde existe un centro de rehabilitación social, habrá al menos un juez de garantías penitenciarias. En Manglar Alto no hay juez de garantías penitenciarias. ¿Y qué agrega después? Los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencias en la medida que se distribuye la jurisdicción, y la jurisdicción es la capacidad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, tendrán competencia para la sustanciación de los derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria en las siguientes situaciones jurídicas. Primero, todas las garantías jurisdiccionales, todas las garantías jurisdicción ordinaria. Y dice, salvo acción extraordinaria de protección. Entonces, salvo acción extraordinaria de protección, está excluyendo una garantía constitucional, que es la que se ejerce mediante la acción extraordinaria de protección. Entonces, no había incompetencia por razón del territorio, no había que citar al procurador del Estado,
No había que declarar la nulidad como se lo hace por esos motivos. No había que acudir a un juez de garantías penitenciarias, etcétera. ¿Y por qué era el de Manglar Alto? Eso ya quedó explicado al tiempo de que se había concedido que se había concedido el habeas corpus. Se había, porque era el juez de Manglar Alto el del domicilio de la persona que propuso la acción. Y se dice ahora que el SNAI debía conocer que como concurre a la audiencia, en la audiencia dice que dónde estaba recluido el ingeniero Glass. Claro, de la época de la citación, de la época que se plantea la acción, ¿cuántos días pasaron? Y con la publicidad que tuvo ese evento, que tuvo la presentación de la acción, porque es una acción de habeas corpus, el tiempo que pasó, ya estaba ubicado y ya se sabía. Pero lo que cuenta es la fecha del inicio, pues, y la competencia radicada en un juez ya no se altera, ¿verdad? Entonces las reglas legales creo que son clarísimas y han sido, que es casi rutina en fallos hasta de la Corte Nacional, tergiversadas, dadas la vuelta para que pretender encontrar un justificar, se rellenan páginas de páginas de páginas. Esta sentencia de la Corte Santa Elena tiene 30 páginas o algo parecido, se rellenan páginas con copias innecesarias, copias impertinentes, remitiéndose a leyes que en el texto exacto dicen otra cosa o en el contexto en general se refieren a otras situaciones jurídicas. Esa es la síntesis. El juez era competente de Manglar Alto, no había razón para la nulidad por falta de competencia territorial, no había que citar al procurador del Estado, y yo lo invito aquí a la prensa y a cualquier abogado del procurador para abajo y para arriba a demostrar en cuántas acciones de habeas corpus hayan intervenido. No se los ha citado nunca y ahora surge que debió citársela. De acuerdo con el COA, el representante legal de la institución pública es la máxima autoridad. Y el decreto, que se invoca ahí un decreto de la época de Lenín Moreno, un decreto 560, que es el que crea el SNAI, dice exactamente en el artículo 3, se crea como entidad de derecho público con personalidad jurídica. Lo que se quiere decir ahí con personalidad jurídica es exactamente lo que acabo de explicar, como persona jurídica. Entonces, ¿cómo pueden invocar este artículo justamente para tratar de desconocer estos hechos? Se le da un poco la vuelta y se pretende generar una confusión entre personería y personería jurídica, personería y personalidad o persona jurídica. La personería, que aquí está asignada a la máxima autoridad, y dice que se asimila a un ministerio de Estado. Los ministerios tienen como máxima autoridad los ministros de Estado y son ciertos órganos con autonomía, al igual que el SNAI. Pero se aplica la defensa del procurador cuando se trata de dependencias administrativas, de la administración pública en dependencias que no tienen autonomía, que no tienen personalidad jurídica, etcétera. Y se pretende armar ahí una confusión con la personería, y la personería es más bien la calidad, la posibilidad. La personería se demuestra, se justifica, es lo que lo habilita para intervenir en juicio o para celebrar todo acto o contrato, ejercer derechos o contraer obligaciones. Pero la personería es el rango de la persona, llámese presidente, llámese director, llámese gerente general, si es un ente jurídico privado, si es una compañía privada, etcétera, ¿verdad? Entonces, personería es una cosa de lo que se trata de armar una confusión. Y personalidad jurídica es tener la categoría de persona jurídica independiente de que sea o no de la administración pública. Ahí tiene usted infinidad de entes de la administración pública que tienen personalidad jurídica porque son consideradas persona jurídica y que tienen su representante, que es el que ejerce la personería, sea
o no dentro de juicio. No sé si he sido claro porque al tema se le quiere generar una confusión y como le digo, invocar unas leyes que no son aplicables y darle la vuelta a los textos legales, lo cual ya es rutina en nuestro sistema procesal y en nuestro sistema judicial, lamentablemente tan venido a menos, y ahí están las noticias, ¿no? El mismo enfrentamiento de la Corte Nacional con el Consejo de la Judicatura, etcétera, ¿no? Eso es, mi estimado Jaime, a grandes rasgos. Doctor, muy buen día. Le saluda Luis Villasís. Qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Lo mismo, señor Villasís. Doctor, la siguiente pregunta va en el sentido de la ciudadanía y el periodismo ve cómo el Estado le da una importancia sobrenatural, por así decirlo, a este caso. Dentro de este proceso se ha dado como directriz investigar la conducta de los funcionarios del SNAI, investigar la conducta de los funcionarios de la unidad multicompetente de la parroquia Manglar Alto. Desde el punto de vista usted como jurista y como una persona con experiencia, ¿por qué usted cree que se da esta importancia y se da esta, por así decirlo, hasta persecución, por llamarlo de alguna manera? Que ciertamente es inusual, porque ojalá todos esos jueces ineptos y pícaros de primera instancia y aún del segundo nivel fueren sancionados con este tema, ¿no? Y cuando hay una jueza pro año que fue sancionada en Quito, ya está planteando acción de protección. A eso vamos a ver cómo termina, ¿no? Una jueza que favoreció al sinvergüenza ese de Villavicencio, que aquí no ha abierto la boca, que no ha abierto la boca en lo de Isaías, que no ha abierto se hace el denunciólogo, se hace el gran fiscalizador y no ha dicho una palabra de los 2.000 millones, ni de los bienes de Isaías, ni nada. Ese asalariado se llama Villavicencio, ¿ya? Ahora bien, vamos al tema. Entonces aquí quieren dar un ejemplo de sanción a esos jueces. Al juez de Manglar Alto, Moreira, lo estarían... le están dando un calificativo Moscoso. Primero que lo previo a la sanción es error inexcusable. Y el error inexcusable, negligencia, error inexcusable, dolo, es lo que llevaría al juez a un sumario ante el Consejo de la Judicatura dentro del que puede ser sancionado y según la gravedad, que ese es el error inexcusable, podría ser hasta destituido, ¿verdad? Eso es en la parte del juez. Por haber manejado supuestamente el proceso cuando era nulo y no haber citado al procurador del Estado, lo que habría causado indefensión al Estado. El Estado no es parte. En el recurso constitucional de habeas corpus, el Estado no es demandado, no es parte, es una acción, técnicamente en realidad es una acción constitucional y que se notifica a la persona, a la entidad, porque puede caber hasta en particulares. Y si el habeas corpus se puede plantear hasta contra particulares, ¿qué tiene que hacer el procurador del Estado, verdad? Y entonces a todo el personal de la unidad judicial se lo hace investigar también por el sorteo, para que expliquen, investigar qué pasó con el sorteo, cómo fue lo del sorteo, etcétera. Que ojalá también se diera en todos los sorteos que se sabe que son manipulados permanentemente, ¿verdad? Esa es la razón, pero ahí tendrá que ver de la investigación. Yo no veo qué error o qué dolo podría haber dado en lo del sorteo. Y finalmente a lo del SNAI, porque es el órgano, el sistema de atención a las personas privadas de libertad, las siglas son SNAI, pues tiene un nombre muy largo, y en el SNAI de lo que se produjo, todos esos movimientos, esos motines, esos traslados de personas detenidas, entre las que estaba el ingeniero Glass, obviamente al tiempo de plantear la demanda, al tiempo de ejercer la acción de habeas corpus, no se sabía dónde estaba, había sido evacuado, y el mismo SNAI dice, no se sabe si regresó o no regresó. Claro, que a la época de la audiencia ya estaba todo ubicado, ya se sabía, pero aquí la época de la audiencia es una etapa procesal muy posterior a la época, al tiempo de la demanda, que es lo que cuenta para esta acción de habeas corpus, ¿sí me explico? Porque de ahí cambiaron las circunstancias y seguirán cambiando, y ahora mismo siguieron cambiando. Dice ese fallo que lo devuelvan a la Tacunga,
¿no es cierto? Entonces, esa es la síntesis. Ahí no habría, y ojalá pues en los casos sí clamorosos, escandalosos, en los que se tergiversa la ley de una manera abierta, no se hace nada, sería bueno que ahí se tomen estas decisiones severas contra los jueces, contra los funcionarios judiciales. Pero esa es la síntesis y eso es para tratar de ver qué encuentran en lo del sorteo y qué encuentran en el manejo del SNAI. El SNAI tenía una posición, claro, se dice como gran cosa, gran novedad en el fallo, que a la época de la audiencia ya se sabía dónde estaba. Claro que tenía que saberse, pues, si después de planteada la acción de habeas corpus ya tenía pues que saberse dónde estaba. Si ya era noticia, ya era público, ya no lo iban a ocultar, ¿verdad? Entonces, pero hubo momentos que lo ocultaron, o que si no lo ocultaron no se sabía dónde estaba, fue cambiado 25 veces de centros de detención, y eso está pues todo eso demostrado, y fue como 70 amenazas contra la vida, el derecho más importante, el derecho a la vida, imagínense. Dentro de los derechos fundamentales está la vida y la libertad. La libertad está después de la vida, ¿verdad? Pero esa es la síntesis más o menos. Creo que he podido transmitir con claridad un tema que se lo quiere presentar. Ya a estas alturas del partido podemos llamarles a las cosas por su nombre, ¿no? Y esto se encuadra evidentemente en una persecución política. Por este espacio y por algunos otros han circulado juristas que gozan de la credibilidad de la ciudadanía, ¿no? Y me voy a permitir citarlos: Jorge Zavala Egas, Pedro Granja, Joselito Argüello y usted también. Se ha analizado y se ha llegado a la conclusión de que el juez sí tenía las competencias necesarias y que prácticamente Jorge Glass pudo haber accedido a su prelibertad incluso 15 meses atrás, ¿no? Yo le pregunto a usted y me gustaría que le contextualice a la ciudadanía lo siguiente: ¿qué implica para nuestra frágil institucionalidad, en donde en los altos cargos de la justicia tenemos a personas involucradas, en el caso del notario Cabrera, ¿no? ¿Qué implica para esta frágil institucionalidad y ante la comunidad internacional, los juristas, los abogados, cómo verían al Ecuador ante este evidente atropello a la justicia que ya ha sido analizado y sintetizado por varios juristas de larga trayectoria? Por favor, lo escuchamos. Bueno, mire, señor Villasís, dentro y fuera del país, yo lo resumo en una pequeña frase. Dentro y fuera del país, Ecuador está visto, y yo le repito, lo resumo y lo digo con frecuencia, como un país donde jurídica, judicial o legalmente hablando, lo imposible es lo probable. Y ahí están los ejemplos, son abundantes, lo que usted acaba de decir, ¿no? La injerencia política, lamentablemente, no se le encuentra solución. Y le comento, hay un autor, un juez estadounidense, Breyer, que acaba de escribir un libro sobre la injerencia política, imagínense, nada menos que en Estados Unidos. Y entonces el libro lo recomiendo, acaba de salir, está en inglés, pero lo recomiendo porque el juez trae unos ejemplos y una teoría. Dice que hoy por hoy ese derecho de contradicción, que es típico, pues el derecho de contradicción que existe en la defensa de intereses opuestos, ¿verdad?, que se ve tremendamente afectado por la parte política. Y en países como Estados Unidos, donde la institucionalidad ciertamente ha sido mayor, ha sido más respetada tradicionalmente, etcétera, ¿verdad? ¿Qué decir en países donde la institucionalidad es tan frágil, como en el caso ecuatoriano, y es cada vez más frágil, ¿no? Vea usted los fallos de la Corte, que los revisamos también y los estudiamos, de la Corte Suprema de Colombia, y compárelos pues con los de la Corte Nacional, se ve una distancia inmensa. Y la redacción es importante, este fallo también llama mucho la atención por su redacción, el fallo de la Corte. Convendría hacer una comparación de otros fallos que se haya dictado, esto lo he visto en la Corte Nacional también, sale una redacción absolutamente inusitada, con un derroche de referencias a fallos constitucionales que normalmente los jueces ni los manejan ni los revisan, ¿no es verdad?
en general, digo los jueces en general, porque hay jueces serios, hay jueces estudiosos, eso hay que reconocerlo también. Entonces, el tema de la injerencia política en el sistema de justicia desborda a Ecuador, va a muchos países, y eso hay que buscarle una solución. La garantía, la independencia y la garantía de independencia de la función judicial es letra muerta frente a la realidad. Que es una letra muerta esa tal independencia judicial frente a la realidad. Y además pues van con la corriente imperante de turno, porque no es que mantienen una posición política propia de creencias, de pensamiento filosófico, político, etcétera, sino de conveniencia coyuntural. Y esa es la realidad que estamos viviendo en Ecuador y que se va manifestando todos los días en los fallos y en las decisiones que se dictan, que yo suelo decir a veces, si cabe un poco exagerado, que subastan providencias y rematan sentencias. Doctor, ¿qué recurso le queda a la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass después de que le revocaron el habeas corpus? Bueno, el habeas corpus como tal está revocado, pero en el fallo de la Corte de Santa Elena se ordena que se remita al juez competente. Porque esto es que normalmente debería ocurrir en la etapa inicial, en cualquier juicio donde el juez de primera instancia, el juez constitucional, devenga incompetente, no puede mandar, eso dice expresamente la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, la Constitución, no puede mandar a archivar la causa, sino que tiene que remitirla al juez competente. Y en el fallo de la Corte de Santa Elena se declara nulo el fallo y se dispone que se remita al juez de la Tacunga, que sería el competente. Entonces, ahí tendría que haber otro trámite. Se lo remita a partir de qué. Está nulo, tiene que hacerse, como se diría comúnmente, borrón y cuenta nueva. Todo este juicio fue nulo porque no era competente, entonces tendría que iniciar un nuevo juicio para conocer la acción de habeas corpus, ¿verdad? Allá verán si cita o no, pero yo acabo de explicarlo, es clarísimo que no tiene que citarse al procurador del Estado, no tiene nada que hacer en un proceso constitucional. El Estado como Estado no está demandado ni es parte, entonces, y no ha intervenido nunca, que diga en cuántos juicios en los que se está discutiendo y tramitando la acción constitucional de habeas corpus ha intervenido, para que nos digan y nos expliquen, pues nos den los ejemplos que son básicos para la explicación, ¿verdad? Entonces, esto tendría que, por en este lado directamente, iniciarse un nuevo juicio ante el juez de la Tacunga, ante el juez constitucional Doctor, de la Tacunga. ¿Qué pudo haber influido para que los 3 jueces fallen por unanimidad en favor de la revocatoria del habeas corpus a Jorge Glass? Tal vez presión política, mediática o algo más. Las dos, básicamente. Podría haber uno que otro incentivo a veces, del que yo también lo suelo decir, pero no tenemos prueba. Ahí podríamos simplemente suponer, imaginar, que no lo voy a mencionar porque sería muy delicado y ya le digo sin ningún indicio, sin ninguna prueba. Pero basta con la presión política y la presión mediática. Se ha metido todos los misántropos, todos los que tienen odio, porque este es un tema jurídico que tiene connotación política, pero que debe ser estrictamente legal. Hay que manejarlo con seriedad, con objetividad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que prevalezca la justicia o que prevalezca la injusticia y más aún fundamentada en el odio político? Esa es una de las primeras definiciones, pues, ¿no? Porque si el odio justifica cualquier acción, si el fin justifica los medios, el país se deshace. Vamos a entrar en una lucha fratricida que resulte inacabable, ¿verdad? Uh-huh. Los colombianos resolvieron esa pelea y esa lucha permanente entre conservadores y liberales, donde había muertos, heridos, de todo. No puede llegar la política a los niveles de odio, de fanatismo, uh-huh, de enfermedad, que se convierta ya un fanatismo en enfermedad, que nada valga sino el odio al adversario político.
El adversario político es eso, es un adversario, no es un enemigo. El enemigo no está acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí es, yo sí creo un trabajar todos los ecuatorianos por ganar conciencia en cómo deben manejarse los temas, en cuál es el alcance político, en cuál es la estructura del Estado, cuál es el concepto de democracia, que no tienen idea, ¿verdad? Digo, ciertas ideas, personas no tienen idea porque creen que la Asamblea debe ser dependencia de la Presidencia de la República, y en la Presidencia creen que la Presidenta de la Asamblea, la Yori, es empleada de la Presidencia. Los valores y los conceptos están totalmente patas arriba. Es un país que está perdiendo toda su estructura jurídica y su personalidad jurídica como ente jurídico político, ¿no? Y entonces por eso es que se habla ahí de un Estado fallido, etcétera, etcétera. Esto que no es que yo lo tengo como, si fue noticia, no es que yo lo tengo que mencionar a cada rato, pero es que viene el ejemplo muy a propósito. ¿Qué se ha dicho sobre lo de Isaías? Se llevan el país en peso, recuperan los bienes que fueron legalmente incautados, se llevan 2.000 millones de dólares y además falsean, es una farsa, lo que ha dicho el comité y las atribuciones del comité. En ese fallo, que obviamente también lo he revisado, habla del comité como el órgano de justicia supranacional, cuando el comité se define a sí mismo como un ente que es un comité, que no es juez, que no dicta sentencias y que solo emite dictámenes, que está en la voluntad de los estados acogerlos o no, porque no son obligatorios. Le dan un giro totalmente distinto y lo califican con un desparpajo increíble, órgano de justicia supranacional. O sea, todo lo que se diga en contra de los textos legales, de la teoría, de la doctrina, no vale. ¿Sí me explico? Doctor, vale todo. Y llama la atención también que hay una comisión de fiscalización en la Asamblea. Al parecer tiene una agenda a quienes investiga y a quienes no investiga. En el caso de los Isaías, selectiva, claro. No hemos visto en ningún momento al señor Villavicencio que haya abierto un proceso de investigación de todo lo que ha ocurrido dentro de los dineros que se llevaron en aquella época del feriado bancario y ahora que están reclamando el vuelto y están demandando al Estado. Ni una palabra, Jaime, pero no solo ni una palabra, que sino para algo dice es para salir a favor de la mafia, para algo dice es para salir a favor de esos hechos, pues, pero cuando ni una palabra, pues, está perfectamente identificado con ellos, pues, y además actuando como un asalariado más, ¿no? Y queriendo y pretendiendo, ya no engaña a nadie, pues, si con las justas salió elegido para la Asamblea, ¿no? Y para vergüenza del país, obviamente. Uh-huh. Para cerrar el tema Glass, de mi parte, doctor, yéndonos al proceso del juicio, ¿qué le encontraron a Jorge Glass para que esté detenido? Yo no sé hasta ahora, no se ha hecho público. Se hace público infinidad de cosas, pero en concreto no se ha hecho público. En alguna entrevista yo preguntaba, ¿pero cuál es? Y en alguna entrevista larga de estas, creo que era con Vivanco, yo me decía, pero el tío tal cosa. Bueno, y usted responde por las cosas que haga su tío. Usted le pregunta a usted con toda consideración, responde por lo que haga su tío. Yo respondo por lo que haga un tío. No, pues, que haga o deje de hacer, ¿verdad? Que el tío. Y por lo que haga un hijo. Si hay algo de prueba, debió exhibírsela, pues debió decirse, esta es la prueba. ¿Sí o no? Pero no hay una prueba de cargo, no hay una prueba válida que se pueda considerar una prueba de cargo que justifique un fallo. No hay nada, no se ha sabido. ¿Usted no cree que de existir alguna prueba habría dado la vuelta al mundo informándose y cacareándose la existencia de esa prueba? No hay. Yo no, usted sabe, usted tampoco, que está preguntándome, ¿verdad? Yo no he visto, y la gran mayoría de los ecuatorianos, los que estamos informados o pretendemos estar bien informados, no hemos visto ni hemos sabido de la prueba. Pero el fanatismo lleva a personas a asegurar que sí, que tiene que estar en la cárcel, que no se puede admitir la acción de habeas corpus, etcétera. Pero por puro fanatismo, por pura misantropía,
por puro odio. Y claro que así como hay odios, también tiene pues simpatizantes, y mayormente tiene simpatizantes que odiadores. ¿Sí me explico? Es así de sencillo. Doctor, una última pregunta de mi parte, No? no puedo dejar de hacerlas, siendo hoy un día importante para el país, ¿no? Y no precisamente porque hayan muy buenas noticias, ¿no? Hoy es el informe a la nación del presidente de la República, y como juristas, como ciudadanos, como una persona que tiene una trayectoria amplia aquí en nuestro país, le consulto lo siguiente, en el plano de justicia, porque eso es lo que anhela la ciudadanía: justicia, una justicia imparcial, que no mire absolutamente nada más que los hechos y los procesos. ¿Qué le hace falta a la justicia del Ecuador para que funcione, para que se encamine por lo menos en un sendero mínimo, que nosotros podamos ver como ecuatorianos un progreso? ¿Qué hace falta de parte de la justicia y sus estamentos, y también por parte de la clase política? Mire, señor Villasís, no quiero contestarle de una manera que parezca simple, pero en el fondo es simple. Lo que le hace falta a la justicia ecuatoriana es hacer justicia. Pero la respuesta, que aparentemente es muy simple, implica, para hacer justicia, arranca desde los mismos juzgadores. Los jueces son los que hacen justicia. Tiene que haber un examen cuidadoso, tiene que haber un examen detenido de la personalidad del juez, tiene que haber un examen cuidadoso y profundo de sus conocimientos, de su rectitud, de lo que saben. Por ahí empezar, por ahí empezar. En Ecuador ha habido jueces y ha habido fallos muy buenos, y ha habido jueces muy competentes. Ahí están las gacetas judiciales anteriores. Pero hoy por hoy cualquier fulano de juez se gradúa en una universidad de garaje y ya arregla, maneja un concurso y se convierte en juez. No tiene conocimientos sólidos, no tiene principios importantes, no tiene idea de lo que es justicia, no tiene idea de la responsabilidad y la trascendencia de las decisiones de un juez. Que debe entenderse esto también. Se cree que solo los casos grandes, los casos importantes son los que cuentan. No, de ninguna manera. La justicia tiene que ser igual para todos, y la justicia es básica para la convivencia pacífica. Y para la persona que interviene en un juicio, sea cual sea, su juicio es el más importante. Una persona puede intervenir por un problema de trabajo, laboral. Ese juicio para esa persona es el más importante y merece atención. Porque no, y la otra connotación que es evidente de la influencia política, se quiere justificar a veces las decisiones y los juicios. No, es que es un juicio político. No un juicio político por su esencia de político, como el juicio político que se produce en la asamblea, ¿verdad? Sino un juicio político, se quiere decir, por los personajes involucrados, por los intereses de la parte política, etcétera, y con eso se quiere justificar todo. No, como es un juicio político, que se falle en contra cuando debe ser a favor. O lo contrario, no, como es un juicio político, que se falla a favor cuando debe ser en contra, etcétera, y así sucesivamente. Debe empezar por la selección de los jueces. Y la selección de los jueces debe llevar al sistema a escoger a los mejores en todo sentido, ¿verdad? Eso creo que para explicar la frase que podría sonar muy simple y sencilla, lo que les falta es hacer justicia. Pero ahí lo explico un poquito más detenido, señor Villasís, con todo gusto. Doctor, yo leía un artículo del doctor Santiago Basabe, donde él plantea que debe crearse la escuela de jueces y fiscales, con el objetivo de tener buenos jueces y buenos fiscales, que de allí salga un banco de elegibles, que estos jueces y fiscales, que los abogados estudien 2 años en esa escuela, para que de allí salga el banco elegible para tener buenos jueces y fiscales. Tal vez por ahí podría ser de que mejore la justicia en algún momento del país. ¿Podría ser esa propuesta que hace Santiago Basabe de pronto una de las soluciones? Totalmente de acuerdo, Jaime. Y eso existió en alguna época en la escuela judicial. El Consejo de la Judicatura muy bien podría
promover, crear, financiar y apoyar la existencia de una escuela judicial, porque no deja de ser una especialidad. El abogado es de parte, el abogado siempre defiende una parte, una de las partes. En cambio, el juez, el abogado no es imparcial. Esto yo lo explicaba en las primeras clases de derecho procesal. El abogado no es imparcial, el abogado es necesariamente parcial. Defiende los intereses de la parte a la que representa. Claro que tiene que el abogado tener principios éticos, claro que no tiene que estar justificando el fin ni mezclar el fin con los medios, ¿verdad? El medio no justifica el fin, pero es necesariamente parcial, es necesariamente defiende a una de las partes. Pero el juez es todo lo contrario. El juez es necesariamente, valga la redundancia, imparcial. Tiene que ir sin identificarse con alguna de las partes. El juez tiene que ir por lo que corresponde. El juez tiene que ir por lo que manda la ley, por lo que manda el derecho, aplicado al caso concreto. El juez es necesariamente imparcial. Y la justicia es un pilar para la democracia. Es un pilar para la democracia. Entonces, ¿cómo puede haber democracia si no hay igualdad a nivel judicial? Empezando por los tiempos. Hay procesos récord y en 3 meses resolvieron ese juicio contra el expresidente Correa, y que es otra barbaridad jurídica. Lo condenaron por influencia psíquica, hágame usted el favor. En cambio, hay juicios que duran 20 años y los jueces no son sancionados por la mora en el sentido de demora. Entonces, es eso, que exista una escuela judicial sería de lo mejor. Aquel que tiene vocación para ser juez, para dedicarse a ser imparcial y a dedicarse a declarar el derecho y a hacer justicia, que tienen esa vocación, hay gente que tiene esa vocación, pues vaya a la escuela, prepárese con conocimientos, prepárese con principios sólidos de ética, de moral, etcétera, y podría ser un buen juez, por supuesto. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado esta invitación acá a Ecuador en directo. De mi parte, muchísimas gracias, doctor Juan Falconi. Gracias a ustedes, gracias al señor Villasís y gracias por supuesto a su audiencia por la paciencia de escucharnos. Jaime, para mí es muy grato estar en este programa con ustedes, me permite tratar de transmitir ya en una época que ya no doy clases, pero de todas maneras yo vivo y recuerdo mis épocas de profesor. Gracias al doctor Juan Falconi Puig, jurista con quien hemos hablado sobre la situación de la revocatoria del habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass.